¿Alguna vez te has preguntado qué pasa si eres víctima de un delito grave y el juez condenó al culpable a pagarte la reparación del daño, pero resulta que el delincuente no tiene ni un centavo ni dónde caerse muerto, o peor aún, que se les dio la fuga al Ministerio Público y a todos los demás, y pues tú te quedas con las manos vacías después de todo lo que tú y tu familia han sufrido? Soy el Dr. Millán y hoy voy a explicar qué es la reparación del daño a víctimas de delitos. Quiero empezar haciendo una aclaración muy importante para que entiendas desde dónde te lo estoy hablando. Si bien no soy penalista ni lo pretendo, yo me especializo en obligaciones y en contratos, quiero que veas este tema desde mi perspectiva. Todos nosotros, absolutamente todos, tenemos un contrato firmado desde nuestro nacimiento con nuestra constitución política. Es el contrato social más importante de nuestras vidas y en esa constitución se establece una cláusula fundamental a tu favor. Esa cláusula dice que si tú eres víctima de un delito y el delincuente no puede pagarte la reparación del daño que te causó, subsidiariamente debe hacerlo el Estado. Es decir, el gobierno es tu garante, tu respaldo legal. Por lo tanto, si bien este trámite, todo este calvario, inicia con una causa penal, con un delito que se cometió en tu contra, su tramitación final para cobrar y exigir que el Estado cumpla con su parte del contrato no es verdaderamente una tarea de penalistas, sino de civilistas como yo. Hoy te voy a guiar en este camino. Este es uno de los temas que de corazón me gustaría que nadie lo necesitara, me gustaría que no tuviera que explicarlo y que para nadie fuera importante este video. Sin embargo, la realidad a veces nos supera y pues esto lo hago con mucho corazón para decirle a todas estas familias que están pasando por todo este tipo de procesos que no están solos, se pueden hacer muchas cosas y pues quiero dar mi granito de arena. Sean todos bienvenidos. El derecho explicado por el Dr. Millán. Bienvenidos. Sé perfectamente bien que si estás viendo este video, es probable que tú o alguien que amas esté pasando por uno de los momentos más oscuros y dolorosos de su vida. El dolor de sufrir un delito te arrebata la tranquilidad y te cambia para siempre. Y también sé que lamentablemente te enfrentaste al gobierno y a sus ministerios públicos después de ese dolor que suele ser pues una experiencia terrible y poco empática. A esto las propias leyes y los expertos llaman victimización secundaria. Es ese maltrato, esa indiferencia institucional, esos trámites interminables que te hacen sentir que el sistema está diseñado para que te rindas y te vayas a tu casa a llorar. Pero mi objetivo aquí es darte claridad sobre este tema de interés público. No te vas a rendir porque el conocimiento es poder y yo estoy contigo. Hoy vas a entender tus derechos. Es bien importante. Primero que nada, debes de saber que este derecho te protege en todo el país. El trámite en delitos graves federales, como puede ser la delincuencia organizada o el secuestro, se atiende directamente con la Federación a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAV. Por otro lado, los delitos graves locales, como puede ser un homicidio, un asalto con violencia, un feminicidio o incluso la tentativa de feminicidio, se atienden en las entidades federativas locales, en los estados, a través de sus propias comisiones estatales. Quiero que te quede muy claro que en ambos casos, sea federal o sea local, es procedente el trámite para exigir la reparación del daño. No pienses que porque en tu estado es más chiquito, es más grandote o te dicen que no hay dinero, no te van a pagar. Si el delincuente no tiene con qué pagar y ya hay un dictamen presentado en el juzgado de insolvencia, ¿qué significa esto? Que no tiene dinero, que no tiene con qué pagarlo, le puedes solicitar directamente al gobierno que te ayude con ese pago. Para poder exigir esta reparación, tenemos que entender una regla de oro fundamental. En la ley existe una enorme confusión, pero tú debes conocer la diferencia exacta entre ser víctima de un delito y ser víctima de una violación a derechos humanos. Suena parecido, pero para cobrar tu reparación son dos mundos totalmente distintos. Imagina a un hombre llamado como yo, un tocayo, Carlos.
Carlos va caminando por la calle y sufre un robo con violencia por parte de un asaltante común y corriente. Ante la ley, esto es un delito porque lo cometió un particular. Ahora imagínate una mujer llamada Carla. Carla es detenida de manera ilegal y es agredida físicamente por un policía en funciones. Esto no solamente es un delito, esto es una violación a derechos humanos. ¿Por qué? El agresor fue una autoridad, un servidor público que representa al Estado. ¿Por qué es vital conocer esta diferencia? Porque cambia por completo quién es el que te paga. En el caso de Carla, como fue el propio Estado quien lastimó a través de su policía, el gobierno tiene una obligación directa, solidaria e ineludible de pagarle absolutamente todo el daño que le haya ocasionado, psicológico, emocional, todo. A esto se le conoce como reparación integral y no tiene límites o topes arbitrarios. El Estado debe hacerse cargo de su error. En el caso de mi supuesto tocayo que fue asaltado, quien se hace responsable es el asaltante. Si el asaltante se declara insolvente, entonces subsidiariamente el Estado tiene que entrarle para repararte a ti el daño ocasionado. En ese momento y en ese tipo de casos sí existe un tope. No se preocupen, ahorita vamos a hablar de cuáles son los topes en cuanto a dinero. Por ejemplo, en el caso de Carlos, que sufrió el asalto de un delincuente común, la obligación principal de pagar, como dije, la tiene el delincuente. El Estado no asaltó a Carlos, sin embargo, y aquí entra nuestro contrato constitucional de que les hablé al principio. Si el asaltante de Carlos se escapó, si se murió o si simplemente no tiene el dinero para pagar el daño que causó porque es insolvente, el Estado debe entrar a respaldar a Carlos. A esto se le llama compensación subsidiaria, es decir, el gobierno te da una ayuda económica porque el criminal no lo hizo. Pero ojo, hay que hablar con la verdad. En estos casos de delitos cometidos por particulares, el Estado no tiene ni por qué asumir el rol de pagador universal sin límites. La ley establece topes económicos para esta compensación subsidiaria dependiendo del delito y de las reglas de cada lugar. Por regla general, para delitos graves como un homicidio, la Ley General de Víctimas marca un límite para la compensación de hasta 500 unidades de medida y actualización, las famosas y llamadas las UMAS mensuales. Para que más o menos te des una idea, con los valores oficiales de hoy en día del INEGI en el 2026, estamos hablando que el tope es alrededor de 1.783.000 pesos. Sin embargo, a nivel local hay reglas y programas específicos que buscan dar mayor cobijo. Por ejemplo, en el Estado de México existe un programa exclusivo para víctimas de feminicidio y para aquellas mujeres que sobrevivieron a una tentativa de feminicidio. Insisto, ojalá estos casos no existieran, pero pues aquí aplicaría una compensación subsidiaria, la cual tiene un tope de hasta 5,000 UMAS, lo que en el 2026 equivale a un poquito más de 586,000 pesos. E incluso esta ayuda se eleva hasta 15,000 UMAS, es decir, casi 1.760.000 pesos si la agresión ocurrió a bordo de un transporte público. Este tipo de programas también dan prioridad a niños en orfandad, personas con discapacidad o en pobreza extrema. Es decir, es una ayuda, un respaldo fundamental, pero que opera dentro de sus propios límites legales. Algo muy común que pasa es que lamentablemente se llega a tener una víctima y pues la gente se entera, le brilla el colmillo y dice, ahora sí yo quería mucho a mi sobrina, a la que nunca vio, por la que nunca hizo nada, y tratan de sacar ventaja. No seamos cochinos, no hagamos este tipo de cosas. La autoridad no es tonta. El ofendido, es decir, la persona que perdió a alguien, el ofendido puede iniciar el trámite acreditando determinadas reglas, no es para todos. Y pues como lo mencioné, este tipo de casos tiene un límite de UMAS cuando son cometidos por particulares. El trámite parece sencillo, pero no lo es. Ahorita vamos a abundar un poquito más sobre cómo es este trámite, pero quiero dejar las bases claras. En primer lugar, el tope de UMAS va a ser cuando el particular cometió el delito y se declara insolvente o sencillamente no lo podemos encontrar. En el caso de violaciones a derechos humanos, donde un mal servidor público
falló y fue y agredió, hizo y le lastimó a una persona, pues ahí sí, el Estado tiene que pagar todo lo que le debe al particular. ¿Por qué? En ambos casos, porque nos protege la Constitución. Esa es la ventaja, lamentablemente, cuando nos pasan este tipo de situaciones que no se las deseo a nadie. Sin embargo, me tocó dar una asesoría al respecto y pues creo que es importante darlo a conocer de que existe este mecanismo, la gente puede recuperar algo de dinero o tener algo de dinero con que ayudarse, con qué salir adelante, con qué pagar terapias, vamos, infinidad de cosas, lamentablemente hasta gastos funerarios. Ahora bien, ya sea que hablemos de la obligación directa del Estado o de su ayuda subsidiaria, el objetivo de la ley es devolverte tu proyecto de vida. Tu proyecto de vida son todas esas metas, aspiraciones, circunstancias que tenías antes de que el crimen te las arrebatara. Por eso, el modelo integral de la atención a víctimas dice que la reparación no es solo darte un cheque y olvidarse de ti. Se divide en 5 grandes pilares que tú debes conocer para poderlos exigir en este tipo de trámites. El primer pilar son las medidas de restitución. Esto significa que el gobierno debe hacer todo lo posible para regresarte a la situación en la que estabas antes del daño. Suena ilógico en muchos casos, pero sí se puede. Por ejemplo, devolverte tu libertad, tu identidad o ayudarte a regresar a tu hogar si tuviste que huir por violencia. El segundo pilar son las medidas de rehabilitación. El trauma no desaparece de un día para otro y mucho menos con dinero. Tienes derecho a recibir atención médica, terapias psicológicas, atención psiquiátrica y servicios jurídicos continuos para sanar. El tercer pilar es la compensación económica de la que ya hablamos, es el pago por los gastos médicos que tuviste que hacer de tu bolsillo, los salarios que dejaste de ganar por estar incapacitado o el daño moral por el sufrimiento que viviste. El cuarto pilar son las medidas de satisfacción. Estas acciones públicas son para devolverte tu dignidad. Puede ser que el Estado pida una disculpa pública, inclusive que se limpie tu reputación o que se hagan memoriales en honor a las víctimas, a las personas que lamentablemente fallecieron. Y el quinto pilar son las garantías de no repetición. Son los cambios que el gobierno debe hacer en sus leyes o en la capacitación de sus policías para asegurar que lo que te pasó a ti, a tu familiar, no le vuelva a pasar a ninguna otra persona nunca más. Ahora sí, la gran pregunta, ¿cómo entramos a este sistema? ¿Cómo recorremos este laberinto burocrático para que te paguen? Tienes que seguir una ruta crítica de 3 pasos esenciales. El paso número 1 es obtener la ayuda inmediata y el reconocimiento de tu calidad de víctima. Desde que ocurre el delito, tienes derecho a la estabilización en crisis, a la atención médica de urgencia y orientación. Pero para cobrar necesitas un papel oficial, nada de particulares que diga que eres víctima. Puede ser una sentencia de un juez, una recomendación de derechos humanos o un documento del Ministerio Público. Es decir, tiene que ser legalito. Y aquí quiero hacer un alto total para revelarte una de las trampas más injustas del sistema penal, que desde mi punto de vista, cómo la podemos combatir con el derecho civil y constitucional. Imagina que te roban tu coche con violencia, vas al Ministerio Público, denuncias, pero pasan los meses y nunca encuentran al asaltante. Entonces el Ministerio Público manda tu carpeta a algo que se llama archivo temporal, porque el delito se cometió por quien resulta responsable. Luego, pues tú vas a la comisión de víctimas a pedir tu compensación económica subsidiaria, y ellos te la niegan y te dicen, pues lo sentimos mucho, cuate, porque no hay un responsable identificado en la carpeta. No podemos decir que se te dio a la fuga o por lo tanto la ley no nos permite pagarte. No aceptes esa respuesta. Las comisiones de víctimas suelen usar esta excusa para no pagar, pero los tribunales colegiados y los jueces federales ya han dictado sentencias mediante juicios de amparo donde establecen que si el Ministerio Público fue incapaz de identificar al delincuente después de un tiempo razonable, esto es jurídicamente y fácticamente equiparable a que el delincuente se haya sustraído de la justicia. Es decir, y en español, bajo el principio de que la ley debe favorecer a la persona, el principio por persona, tienes todo el derecho de cobrar tu dinero
obligarte a ti, la víctima, a que le hagas la chamba al Ministerio Público y encuentres tú al delincuente para poder cobrar, pues es dejarte en un estado de indefensión absoluta y evidentemente viola todo espíritu de la ley, evidentemente viola nuestra Constitución, ese contrato que todos tenemos desde el día de que nacemos, pero también es nuestra obligación hacerlo valer. Podemos acabar con estas malas prácticas de las comisiones si estamos bien informados. Por eso es este video. El paso número 2 es tu ingreso al Registro Nacional de Víctimas, el famoso RENAVI. Este paso es obligatorio. Para ingresar tienes que llenar un documento conocido como Formato Único de Declaración o FUD. Escúchame bien, si no tienes tu constancia del RENAVI y tu número de registro oficial, la maquinaria financiera del Estado no te va a soltar ni un solo centavo, no te va a dar ningún peso. Estás fuera del sistema. Exige que el personal de trabajo social de la Comisión de Víctimas te auxilie a llenar este formulario. Es su obligación. Empodérate y ponlos a chambear. Y pues ellos deben de darte los recursos necesarios para hacerlo. Y finalmente, el paso número 3 es la intervención del Comité Interdisciplinario Evaluador, el CIE. Una vez que tienes tu registro, tu expediente, pasa a este comité. Son médicos, psicólogos, trabajadores sociales y abogados que van a evaluar tu entorno familiar, tus necesidades reales y los estudios socioeconómicos. Ellos son los encargados de verificar que cumples con los requisitos, como por ejemplo, que el responsable se haya pelado, que haya huido, o que exista una sentencia donde se demuestre que el criminal no tiene dinero para pagarte, comúnmente se declara insolvente. Si este comité aprueba tu caso, elaboran un proyecto de dictamen que pasa a la votación del Pleno de la Comisión Ejecutiva, de la Comisión de Víctimas. Si el Pleno lo aprueba, entonces por fin se le da la orden al FARI, que es el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así se llama, que actúa como el fideicomiso del gobierno para que disperse el dinero y ejecute los pagos directamente a cada una de las cuentas de las víctimas o de los ofendidos. Los que no sepan qué es una víctima y un ofendido, la víctima es la que sufre el delito y el ofendido pues es, por ejemplo, cuando a la víctima la mataron y pues el ofendido es la familia que está haciendo el trámite. Todo este proceso que te acabo de explicar está basado en un enfoque de empoderamiento psicosocial. ¿Qué significa esto? Significa que no debes verte a ti mismo como un receptor de caridad del gobierno. No estás pidiendo una limosna, no es una ayuda. Eres un sujeto activo de derechos. Al conocer esta información, al entender cómo funciona la subsidiariedad del Estado, las reglas del RENAVI, los límites de las sumas y cómo defenderte del famoso archivo temporal, estás adquiriendo recursos intelectuales. Estás reduciendo la ventaja que tienen los malos burócratas sobre ti. Y ahora, pues, puedes presentarte ante ellos y exigir el cumplimiento de tu contrato constitucional sin miedo a que te engañen o te desestimen, ¿no? Terminar con la impunidad y con el maltrato a las víctimas requiere que todos conozcamos cómo funciona la ley en la vida real, más allá de los discursos políticos. La reparación del daño no es un regalo, es una obligación legal y civil del Estado para ti. Es algo de lo cual tú tienes derecho y debes conocerlo. Evidentemente este video lo estoy haciendo con profundo respeto y buscando darles una ayuda o un consejo a todas estas personas que probablemente fueron víctimas, son ofendidos de algún delito, de algo terrible que les pasó y no saben cómo actuar, no saben o desconocen que si el delincuente no les puede pagar, el gobierno tiene que entrarle en favor de ellos. Esta es información que verdaderamente tenemos que hacerla llegar para conocerlo y pues de cierta manera poder pues atender estos casos que son tan lamentables. Evidentemente, este tipo de trámites son un poquito más complicados a como yo lo estoy explicando. En mi canal trato y me esfuerzo de explicarlo de la manera más entendible para que todos podamos comprenderlo mejor, pero hay ciertas situaciones específicas que se tienen que tomar a consideración. Como siempre, ustedes ya lo saben, me pueden contactar a través del correo electrónico soydoctormillan@gmail.com, donde me pueden exponer su situación. Respondo todos los correos. Si me llego a retrasar un par de días, inmediatamente lo contesto y pues con todo gusto les puedo dar un poquito una guía
un poquito más clara si ustedes lamentablemente están en esa situación. Termino este video invitando a suscribirse al canal, darle like y compartirlo a aquellas personas que fueron víctimas lamentablemente de un delito y requieren que el Estado les repare el daño derivado a que el delincuente no lo hizo o no pudo, o peor aún, que fueron víctimas de violación de derechos humanos. Compartir este material puede ser la diferencia entre que una familia se quede en la ruina o que logre acceder a los fondos que por derecho le corresponden para reconstruir su proyecto de vida. Quiero dejar mi respaldo total, referirles que en cualquier asesoría para este tipo de tema me pueden contactar al correo del canal, al WhatsApp del canal, podemos platicarlo, cuéntenme su caso, tenemos que analizar si se está en un supuesto de fuero común o de fuero federal, si se necesita entrar al RENAVIC o cómo pelear contra un archivo temporal. No tienes por qué recorrer este laberinto tú solo. Soy el Dr. Millán y pues estoy aquí para hacer que el Estado cumpla su contrato contigo. Muchas gracias por mirar. Nos vemos el siguiente domingo con otra cápsula. Se aceptan ideas, cualquier cosa que quieran platicar, con todo gusto. Ahorita me salí un poquito de lo que habitualmente yo hablo. Casi siempre estoy hablando sobre bienes inmuebles, regularización de la tenencia de la tierra y esas cosas. Sin embargo, fíjense que he visto que muchos de los comentarios, que se los agradezco, las preguntas y las consultas que luego me hacen son bastante similares. Es decir, la problemática puede ser común. Entonces, no sé si le gustaría a mi público, no sé si lo tengo muchísimos suscriptores en el canal, pero no sé si pueda ser atractivo para ustedes que probablemente iniciemos con en vivos, donde podamos hacer consultas, platicarlo y pues de cierta manera como que poder darle la atención más directa, porque bueno, luego contesto el correo electrónico, pasa un día, me contesta, pasa otro día, yo les contesto, y como que me gustaría también dar esa opción de que pueda haber ese dinamismo para que podamos atender las dudas más habituales en las sucesiones, en los juicios de sucapión, en todas esas cosas. Y pues bueno, ahora sí ya me guardo. Recuerden que mis libros están disponibles, mis libros, ya hablando del segundo tomo, todavía ni sale y ya lo estoy queriendo aventar. Ahorita mi único libro que está a la venta en Amazon es Las Tierras Ejidales, una guía de supervivencia para poder arreglar todos los problemas que tengamos ahí sobre lotecitos, cosas así, ya saben. Pero bueno, ahora sí ya me callo. Que tengan un bonito día. Nos vemos la siguiente semana. Derecho Explicado volverá pronto. Hasta entonces. Si te gustó este contenido, mira más videos del Dr. Millán.